Bueno, muchísimas gracias a Gianluca Grippa, el embajador de la Unión Europea en la República Dominicana. Él es de nacionalidad italiana, ya tiene casi un año aquí, ¿verdad? Un poquito menos, 8 años, ¿Eh? 8 meses. 8 meses. 8 meses, casi un año. Bueno, se está aplatanando poco a poco el embajador Grippa, pero hoy es el Día de Europa y Así por lo es. tanto en todo el mundo pues hay conmemoraciones. ¿Qué significado tiene eso hoy día, embajador? Vamos a compartir con nuestros televidentes la celebración del Día de Europa. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación en este día particular. ¿Por qué se celebra el 9 de mayo? Porque el 9 de mayo de 1950 el francés Schuman, que era ministro de Asuntos Exteriores, propuso algo que era muy innovador, que era de poner el utilizo de carbón y acero, que son la base para hacer guerra, eran la base para hacer la guerra en Europa a la época, bajo una alta autoridad. Por lo tanto, la producción de carbón y acero de Alemania y Francia, que se habían ido Que eran de los dos lados. gallitos de peleas. Y entonces esto significaba que la guerra futura no hubieran podido hacer, pues si había una alta autoridad que controlaba la producción de carbón y acero. A esto se sumaron otros 4 países, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica. Y de ahí empezó este proyecto europeo que se ha ido desarrollando con los tratados de Roma hasta llegar al Tratado de Lisboa últimamente y que ahora abarca 28 países miembros, 500 millones de personas, un mercado interior que no tiene paragones con otro lado. Por lo tanto, algo de muy innovador en todo el mundo, porque países que habían luchado entre ellos han ¿De qué manera? conseguido... Habían tenido 2 grandes guerras en menos, una separada de otra, ¿por cuánto? Por 20 años. Por muchos siglos. Entonces, este es el periodo más largo en la historia moderna donde que hay paz y prosperidad en Europa. Y esto también ha ido atrayendo otros países europeos que se han ido sumando y que quieren sumarse todavía, porque en los Balcanes todavía hay países que están trabajando para poder ser miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, es algo del cual nosotros somos muy orgullosos, también representando la Unión Europea en casi todo el mundo. Nosotros tenemos 140 delegaciones en todo el mundo, pero que están también acreditadas hacia otros países, por lo tanto hay un número de países mucho más amplio. Y en este día, todo en Bruselas, como en la otra sede de la Unión Europea, y en todos mis colegas, en toda la delegación en el mundo, están celebrando el Día de Europa con la contraparte, porque es algo que nos gusta celebrar juntos. Sin embargo, señor embajador, de este esfuerzo y una experiencia política de la Unión Europea, en cierta medida es cuestionada por algunos países que tienen ahora reticencia de ese espíritu europeo de la Unión Europea. ¿Qué está pasando? ¿Es una oportunidad, una amenaza? ¿Puede haber un renacer? ¿Se pueden solucionar esas tensiones internas? Bueno, hay, por supuesto, no es algo aséptico la construcción del proyecto europeo. Están enmarcados de lo que es el desarrollo económico, político, social de todos los países de Europa. Y es un proyecto in itinere, nunca va a estar completo porque tiene que adaptarse también a la realidad. Y en este momento, como ha pasado también en otros momentos donde ha habido crisis financieras muy importantes, la última crisis financiera ha desencadenado unos fenómenos que estamos viviendo hoy día, que es cierto populismo, cierto tendencias a mirar de nuevo al nacional, todas cosas que se están debatiendo, se están dialogando. Yo creo que uno de los mensajes que me gusta más subrayar de la Unión Europea es este espíritu de diálogo continuo, que significa que no es posible que uno gane y otro pierda. Hay siempre necesidad de escuchar el otro y encontrar un compromiso entre las dos posiciones para ir adelante. Por lo tanto, esto es lo que se está llevando a cabo. Por supuesto, hay discusiones, hay también ahora la Comisión Europea ha presentado la semana pasada la propuesta de presupuesto para del periodo 2021-2027.
y ha empezado a desencadenarse discusión. Pero todo esto es parte del ser de la Unión Europea, que, como repito, estamos hablando de países que tienen toda una historia atrás y que están están compartiendo parte de su soberanía y Bueno, por esto quieren discutir y encontrar un denominador común. pero la salida del Reino Unido por una votación, por un estrecho margen de diferencia, en una circunstancia de mucha discusión, representó para muchos un comienzo como de disolución. Pero el proceso de salida del Brexit, el llamado Brexit, el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha demostrado las dificultades que eso implica, el abandono de esa gran concertación, o ha afianzado la idea de que otros se van a ir. Bueno, el primer punto que me gustaría subrayar es el hecho que es un club democrático, por lo tanto hay la posibilidad de entrar y la posibilidad de salir. Si la gente, eso me parece que hay muchos clubes históricos que no han, no han sido construidos de esta manera. Por lo tanto, si es la población británica ha decidido así, se está llevando a cabo. ¿Es fácil? No es fácil. Por supuesto que el Reino Unido se incorporó en 1973. Desde aquel entonces las competencias también de la Unión Europea se han ido desarrollando. Eso significa que hay muchísimas cosas que se han ido desarrollando de manera común, bajo también la supervisión, si queremos, de una Corte de Justicia Europea. Por lo tanto, para desmembrar todo esto se necesita, esto se sabía, un tiempo para adaptarse y permitir a los operadores económicos, también como la población, de poder hacer frente a esta nueva situación. Porque esto significa que de participar a un mercado común, que significa que todos los reglamentos, las leyes, la normativa están en común, ya esto no se aplica automáticamente al Reino Unido y significa que va a haber una separación. Por lo tanto, este desarrollo distinto de la legislación, cómo se afecta. Pero esa separación conlleva pérdida de oportunidades para el Reino Unido, ¿no? Esas son significativas, esas pérdidas que va a tener el Reino Unido al separarse. Bueno, hay cálculos distintos. Hay cálculos distintos, Sí. cuáles van a ser. Ha habido estudios que no estoy diciendo aquí que aprueben o no aprueben. Ha habido estudios que esto va a impactar en el crecimiento económico del Reino Unido. Otro estudio ¿Negativamente o de manera positivamente? No, negativamente en el sentido que van a bajar para los próximos. Hay otros estudios, en cambio, de los que están favorables al Brexit, que dicen, en cambio, que esto a largo plazo va a beneficiar a... esto no tengo la bola de cristal para decir. Nosotros consideramos que esto va a afectar al Reino Unido y sobre todo lo que nos preocupa, el punto que todavía no se ha arreglado en las conversaciones, que es lo que se refiere a Irlanda, la relación entre Irlanda y el Irlanda del Norte que pertenece al Reino Unido. En medio de esta dificultad que ha representado el Brexit, hay que ver, creo yo, como positivo en su consideración, la postura que ha tomado Macron, apostando a la Europa de siempre. Sí, porque tenemos que darnos cuenta, hoy el Día de Europa es propicio por esto, que en un contexto global donde hay grandes potencias a nivel continental, el quedarse aislado no tiene repercusión positiva ni desde el punto de vista de política internacional ni desde el punto de vista económico. Uno necesita juntar sus esfuerzos con otros para tener una voz. Creo que el presidente Macron es esto que está diciendo, que tenemos que trabajar de manera más eficaz junto, apostando a Europa, al desarrollo de Europa, así como la canciller Merkel. También, así como otros líderes europeos que ven que no hay una alternativa viable que no sea Europa para el bienestar de sus ciudadanos. Es decir, frente a un Trump, Estados Unidos, Putin en Rusia y en China, es decir, ahí hay que jugar a un fortalecimiento europeo
muy fuertes para poder manejarse en ese contexto. Para poder dialogar con, con estos otros actores, por cierto, creo que una voz más fuerte cuando representa 500 millones de personas que cuando representa una porción de esto. Bueno, hay una realidad que ha crecido, ha renacido en algunos países con un poquito más de fuerza que en otros, un cierto nacionalsocialismo que ya generó un par de guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que se llevó a 60 millones, 70 millones de personas. Ese renacimiento de ese, ¿usted le ve perspectiva de que siga creciendo? Pues está creciendo, embajador. Estamos hablando de nacionalismo, no de nacionalsocialismo. Bueno, nacionalismo con ribete de nacionalsocialismo. Con el nacionalismo. Creo que hay un malestar, un problema de percepción por parte de los ciudadanos europeos, sobre todo de algunos estados, pero creo que esto es de una manera, de porcentaje más alto, más bajo, es bastante compartido en Europa. Y se tiene que dar una respuesta política a este malestar. Creo que se tenga que trabajar para llegar a una respuesta que sea satisfactoria, para ir no hacia más nacionalismo y por lo tanto aislando las naciones, pero trabajando en conjunto. Trabajando también con los jóvenes, porque esos son los líderes del futuro. Para esto que la Unión Europea está apostando mucho en términos, por ejemplo, no solo de programas hacia los jóvenes, como por ejemplo Erasmus, que es algo que con el nuevo, por ejemplo, la nueva propuesta de presupuesto se quiere triplicar los fondos para Erasmus para permitir a una más joven de ir a estudiar en otro país. Cuando uno va a estudiar en otro país, aprende otro idioma, ve otra realidad, ya vuelve con un espíritu que, mucho menos de nacionalista. Amplitud, ¿verdad? Por supuesto. Un horizonte más amplio. Más amplio. Cuando uno puede comunicar con los demás, ya tiene una... pero también en insistir en oportunidad de trabajo, porque esto de las crisis financieras, como decía, han dejado también un cierto importante margen de desempleo. Y desconcierto. Y por supuesto ahí que uno tiene, que la Unión Europea está intentando de enfocarse con fondos que vayan al desarrollo de la tecnología, digitalización, etcétera, para permitir de proporcionar más empleo y por lo tanto de ir contestando a esta respuesta de malestar que hay en cierta parte de la población europea. Señor embajador, ¿cómo interpretar el manejo y los resultados que ha tenido el tema de la migración? Alemania con Merkel apostó a tener mayor tolerancia, en Francia algo así, y se gana Macron, Merkel se reelige. Sin embargo, en los países, algunos del norte y antiguos de la Unión Soviética, hay una xenofobia contra los inmigrantes, y los que están ganando son los que apuestan a poner muros. Bueno, para mí la migración es un fenómeno que siempre ha existido en todos los siglos. Y el hecho que ahora se está poniendo más masivo y por lo tanto es aún más evidente de lo que podría ser en el futuro. Y en Europa no es un problema cuando la migración es una migración segura, regular. Esto no es problema, además porque nosotros tenemos un problema de crecimiento de la población. Exacto. Por lo tanto, necesitamos de migrantes que vengan a trabajar. Por lo tanto, la mano de obra inmigrante la necesitan, la mayoría de los países de Europa. Lo que se necesita es que esto sea un fenómeno que sea regular, organizado, que sea seguro y proporcional. El hecho es que en este momento hay organizaciones criminales que se están aprovechando de esto y por lo tanto es esto lo que nosotros estamos luchando, no contra la migración, sino contra las organizaciones criminales que se aprovechan y venden sueños, sobre todo en África. Tráfico. Y se ocupan de tráfico. Todo esto es lo que nosotros estamos luchando. Y al interior de Europa, por supuesto, también hay distintos... Pero yo he visto también en varios lados de Europa que donde hay más resistencia hacia la migración y donde hay muy poca. En el sentido que también al interior de países donde se desconoce el otro es donde uno tiene más miedo.
en las grandes ciudades, y esto si queremos tomar también en el Brexit, en las grandes ciudades como Londres. Londres estaba muy a favor en cambio de quedar. ¿Por qué? Porque donde hay más contactos con el otro, uno tiene menos miedo. En cambio, donde están las zonas más rurales, donde la migración, decimos, no ha llegado, y donde hay más recelo y más suspición del proceso. Bueno, viniendo un poco para acá, la Sí. Unión Europea tiene, usted ha dicho, tiene delegación en 140 países y probablemente relación con casi los 194 países que hoy día constituyen las Naciones Unidas. Con una o dos excepciones. Sí. Bueno, por eso, casi todos. Casi todos. Pero bueno, aquí nosotros somos parte además de un club privilegiado de la Unión Europea. ¿Cómo anda ese esfuerzo y esa intercolaboración con ese club de la Unión Europea, con algunos países? Con estos 79 países del África, Caribe y Pacífico. Son 79 Son ya. 79 los países, incluyendo también, sí, 79. Y esto es una relación que existe desde hace, el año próximo vamos a cumplir 30 años que... Cuando Lomé. Exactamente, cuando la República Dominicana entró en este club, y ese son excelentes porque no solo en el sentido que no hay problemas, pero también el tipo de cooperación ha sido muy fluida, ha sido de satisfacción para ambos ¿Cuánto lados. ha invertido la Unión Europea en eso, en ese club? De ayuda no reembolsable, estamos hablando en todo este periodo, por lo tanto de cuando empezó, estamos hablando de más de 1.000 millones de euros. Y lo que me gustó más cuando vine a este país, lo que la gente me decía es, mire, más que el dinero en sí, porque por supuesto muy bienvenido, la experiencia, el know-how, la expertise que ustedes han traído. La cooperación técnica. La cooperación es lo que nosotros evaluamos más. Entonces, algo del cual, más que yo, tengo que agradecer a todos mis antecesores. Por ejemplo, aquí, ¿qué cooperación tiene ahora mismo la Unión Europea? Aparte de financiamiento, ¿y cuál es el monto de financiamiento al año, por ejemplo, este año? El año, más o menos, estamos hablando alrededor de los 20 millones de euros por año. ¿Y en qué áreas hay, digamos, asesoría? Por ejemplo, tenemos en todo lo que es el apoyo al sector productivo, tenemos un programa con el Ministerio de la MIPIMES para apoyo al desarrollo de la MIPYME, al apoyar para la cadena de valores. En particular estamos viendo a lo que se refiere al sector de cosméticos. También por la mejora de la producción de banano, trabajamos, por ejemplo, para reducir la incidencia de la roca del café, se llama Sí, roca, ¿no? sí. De La roya del café. Y también con el cacao. Por lo tanto, hay varios productos que se exportan hacia Europa donde nosotros estamos invirtiendo. Y además, con el Ministerio de Educación estamos trabajando para la educación técnico-profesional. Esto para enlazar lo que es el mundo escolar con el mundo productivo y por lo tanto permitir a los jóvenes de salir con herramientas que le permitan de trabajar una vez que... Pero ustedes también contribuyen a mejoramiento de las condiciones laborales porque tienen algunos condicionamientos esos programas Sí, de la sí. Unión Europea, por ejemplo, en las importaciones de banano, para poner un ejemplo, Orgánico, que es muy pero- significativo aquí. ¿Cuáles son esas condiciones que pone la Unión Europea? Son reglamentos que nosotros no es que aplicamos a la República Dominicana. Bueno, lo que tienen como son reglas. reglamentos que existen a nivel de Europa porque hay un mercado, decimos, sofisticado con alta protección del consumidor, pero también alta protección de los que producen, en el sentido De los que- derechos Exacto. humanos de las personas que Exacto. trabajan. Ahí, por ejemplo, donde trabajamos en el sector del banano para asegurar que este tipo de responsabilidad sea asumida para los productores de banano, por lo que se refiere a los trabajadores en las empresas bananeras. Apoyamos, por ejemplo, aquí con el programa que se llama Quisqueya, ¿no? Para alfabetización, por ejemplo, de la gente que trabaja en el sector bananero. La proscripción etcétera. del trabajo infantil.
Todo esto está cubierto porque por esto se paga bien en Europa, entonces, pero tiene que respetar cierta normativa y reglamento. Y creo que una vez que uno puede exportar a Europa, ya tiene abierto la puerta de muchos otros países del mundo porque sabe que los estándares son muy, muy altos. Bueno, vamos a agradecerle la presencia hoy, precisamente en este día, al embajador Gripa de la Unión Europea, en que se celebra el Día de Europa. Hay que felicitarlo, congratularlo por todo ese esfuerzo que ha hecho y desearle que las tensiones normales sean para superar. Muchísimas gracias. Gracias, Darius.